Muy buenos días, el tema de hoy es reincidir. Vamos al libro de 1 Juan 3, 4 al 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Reincidir. Encontramos acá en la palabra que hay muchas personas que reinciden, que llegan a un encuentro, los invitan a un encuentro, a conocer de Jesús, a cambiar su vida, su estilo de vida, a buscar más dependencia de Dios, a conocer de Dios, a involucrarse más en las cosas del Señor. Y llegan, y usted hay personas que los ve en la iglesia, de pronto alaban a Dios, levantan las manos, se comprometen en reuniones, se comprometen en las cosas de Dios, en los seminarios, en las veladas, en las reuniones que se hacen en la semana o el fin de semana. Usted lo ve en la iglesia, pero un momento a otro no volvimos a ver a esa persona. ¿Qué pasó? Y empiezan a preguntar, oye, ¿qué pasó con tal persona? No la volví a ver, ¿qué pasó? ¿Ha vuelto a saber de él? ¿Por qué no llama? Averigua qué pasó con esa persona. Reincidió. Resulta que esa persona volvió nuevamente atrás y resulta que no había sido libre de ataduras, pecados, de pensamientos, de pronto situaciones que estaba viviendo, de pronto situaciones que vivía en la casa, que pronto tanto le hicieron bullying en la casa, que prefirió más bien dejar el camino en Cristo para unirse más bien a los de su casa o a sus amigos porque se sentía más cómodo. Entonces realmente nunca conoció al Señor. Y son personas que reinciden porque no hay un cambio genuino, no hay un arrepentimiento real delante del Señor. Entonces vuelven y siguen en la misma situación, ya que esa idea la que capta la mayoría de las personas es que prefieren más bien estarse aislados. No, yo voy a la iglesia, sí me gusta, pero mejor yo voy cada 8 días, mejor yo no me comprometo, no, así estoy bien, es que no quiero meterme, es que eso ya es mucha exigencia, no, eso ya es mucho, se vuelve uno muy religioso, y entonces mejor yo estoy así. Realmente no se comprometen en el Señor y se vuelven personas que vuelven a reincidir. Entonces le parece fácil estar en fornicación, en adulterio, en la masturbación, en el vicio, en el alcohol, de vez en cuando. Pero yo no me meto mucho, no me someto mucho en eso, pero de vez en cuando, no, eso no es que sea pecado, porque yo no estoy de lleno. Mire, por ejemplo, otra persona como está, mire, ese sí es drogadicto, ese vive en la calle, ese deambula por las calles. Mire, este sí es, y muchas veces se basan en sus propias situaciones para solucionar lo que ellos están haciendo mal, pero aún así, como ellos se autoestiman ellos mismos con sus propios pensamientos y decisiones, creyendo que están bien delante del Señor, pero no están bien delante de Dios, porque son personas que han reincidido y reinciden precisamente porque prefieren estar así, ya que hay mucho que se puede decir sobre lo que constituye un lapso espiritual, pero ¿qué tan lejos puede ir antes de ir demasiado lejos? Pero el principio importante es que usted y yo podamos entender que el retroceso de un creyente es siempre temporal y siempre involucra castigo de Dios, lo cual a su vez produce arrepentimiento. Nunca significa que su salvación se pierda temporalmente. Lo que significa es que esta persona está alejada de Dios y no está en Dios, está más en sus pensamientos, ya que reincidir no puede referirse a una persona que profesa la fe en Cristo, sino que vive en su perpetuo estado de rebelión intencional o indiferencia de los impíos, que prefiere estar en esa situación porque no lo juzgan, no lo condenan, se siente cómodo en ese lugar donde está, con sus compañeros, sus amigos de trabajo, su familia, su entorno, y no le ve ningún problema porque de vez en cuando puede ir a buscar de Dios y viene y lo lava la sangre Cristo, sale renovado de la iglesia y vuelve y se revuelca en el fango y todavía cree que está diciendo bien, pero no sabemos cuánto tiempo le quedará a esa persona para que el Señor permita que esté yendo y viniendo. Y esas personas que reinciden realmente no son personas que sean firmes o constantes delante del Señor, no se han determinado, porque eso es lo que dice en Job 22:28. No te determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Pero es usted el que debe determinarse, es usted el que debe tomar la decisión. No son sus amigos, no son sus compañeros, no es que el pastor le esté insistiendo, no es que el líder le insista, no es que los de la iglesia le estén insistiendo, no es que su mamá que conoce de Dios le esté insistiendo. Es usted el que debe ser una persona determinante, no es por las otras personas, es por usted y es por su salvación. Y es lo que el Señor nos habla acá en la palabra, en este texto que estábamos leyendo, 1 Juan 3, 4
4 al 10, y es precisamente que no conocen del Señor, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero muchos que practican el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, démonos de cuenta que aquí el mismo Señor nos habla a la luz de las Escrituras que quien peca nuevamente no es hijo de Dios, es hijo del diablo, porque si realmente esa persona conociera de Dios, tiene que haber un arrepentimiento genuino, pero también tiene que haber un nuevo nacimiento, así como lo encontramos en el libro de Juan capítulo 3, cuando Nicodemo se le acercó al Señor: ¿cómo sí que tengo que nacer de nuevo? O sea, que tengo que volver al vientre de mi madre. El Señor le dice: no, tienes que nacer espiritualmente para que puedas tener acceso al reino. Y eso es lo que usted y yo debemos entender y conocer, que un arrepentimiento genuino es no volver atrás, no es reincidir, porque los que reinciden realmente es porque no ha habido una conversión, un cambio genuino desde el corazón, y porque realmente no se han deshecho de todo lo que les ata al pasado. No sé qué situación está viviendo usted, de pronto sus pensamientos, de pronto sus deseos, de pronto sus anarquías, sus rebeliones, de pronto el deseo carnal, el deseo lujurioso, de pronto el carácter, las palabras, las acciones, las decisiones. No sé qué lo lleva a usted a reincidir nuevamente, y que de pronto usted cree que está con Dios, pero resulta que sus palabras, hechos y acciones demuestran todo lo contrario, que no es una persona de Dios, que no es una persona cristiana, sino una persona religiosa en la que va y vuelve. Como dicen algunos, que el que peca y reza empata. Eso no es de Dios, eso es del diablo, porque aquí la palabra de Dios dice que Jesús nunca pecó. Jesús fue un hombre sin mancha ni arruga. Dice que él nunca pecó, su sangre preciosa nunca se contaminó de pecado, y precisamente eso es lo que nos lleva al Señor a conocer y entender a usted y a mí, y es poder entender y conocer lo que el Señor nos quiere hablar acorde a la palabra de Dios. Pero es porque usted y yo lo debemos dar a entender, ya que el apóstol Juan dio un tema específico cuando dijo: salieron de nosotros, pero no eran en realidad de nosotros, eran del mundo, eran realmente del mundo, y era porque precisamente no conocían del Señor, sino conocían eran sus propios deseos y pensamientos. Por eso le dice en 1 Juan 2:19: y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Sí, usted en la iglesia ve mucha gente, muchas personas que alaban, adoran al Señor, pero realmente, como dice aquí el apóstol Juan, serán de nosotros, estaban en nosotros, pero no eran de nosotros. Como pasó con Judas, estaba con el Señor, estaba con los discípulos, pero no estaba con el Señor. Realmente no estaba con él, porque hacía cosas incorrectas, cosas indebidas, cuando no estaba con el Señor. Iba y lo vendía a los publicanos, a los gobernadores de la época. Muchas personas van hacia la iglesia, van y buscan del Señor porque se sienten bien. Yo me siento bien, me gusta la alabanza, me gusta la adoración, si la palabra, ese ambiente, la iglesia me gusta. Pero resulta que sale de la iglesia, sale de ese entorno y continúa en la misma situación en que estaba antes. Entonces realmente no hay un cambio, no hay una transformación, ya que son de personas que viven en una zona de confort. Son aquellos de los que erróneamente son llamados reincidentes, los que se alejan porque primero nunca se han deslizado hacia adelante, nunca han avanzado hacia adelante, sino que reinciden, y reinciden, se han convertido en un trágico, en una situación en la cual hoy lo toman normal. Sí, yo de vez en cuando voy a la iglesia, sí, yo hay veces voy, sí, cuando me siento mal voy allá y eso me siento muy bien y quedo renovado totalmente, pero vuelvo y sigo las mismas. O sea, no hay un cambio realmente. Entonces trágicamente se ha convertido en esta situación de esas personas que no hay un cambio y no se determinan a hacer ese cambio del corazón, y que ese cambio tiene que nacer del corazón, pero tiene que nacer directamente de la persona, no de otras personas, sino de él directamente, para que el Señor pueda obrar y actuar en su mente, sus pensamientos, sus actitudes, como lo vemos en Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Qué está pasando en su vida y en sus pensamientos? ¿Será que el Señor envió esas aguas y lo limpió a usted, pero resulta que volvió y se metió en el fango, en el lodo, y volvieron a entrar las aguas inmundas, las aguas sucias? Pero también dice el Señor que les quitará el corazón de piedra, pero les dará un corazón de carne. Si usted todavía tiene un corazón de piedra, pídale al Señor que le cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne, para que usted no vuelva a reincidir en el pecado, que usted y yo seamos unas personas transformadas, renovadas directamente de adentro hacia afuera. ¿Qué le debemos pedir al Señor? Señor, que no permitas que yo vuelva a reincidir. Renueva mi alma, renueva mi espíritu, renueva mi corazón, renueva mi mente, renueva mis pensamientos, renueva mi carácter, renueva mis actitudes, renueva mi voluntad. Señor, que yo nazca realmente de nuevo para nunca más volver a reincidir en el pecado, porque no sé cuánto tiempo me quede, y que yo entre a la salvación en Cristo Jesús.